grabar. Ahí sí. Una mirada más integral de lo que es la educación y cómo nosotros en este curso la mirada que tenemos que tener respecto a la relación que tiene cierta educación con el despertar de la conciencia. Porque recordemos que nosotros estamos aquí por eso, ¿ya? Es un curso que se llama de autoconocimiento, es un curso que es de autoconocimiento, autovaloración, autocognición, y todo en función de nuestro avance espiritual. Y ya hemos hablado que el avance espiritual tiene que ver mucho con la regeneración, ¿sí? Regeneración, es decir, volver a generarnos en un sentido de autogenerarnos. Y es un trabajo, como lo hemos hablado, que nadie lo va a hacer por uno. Es un trabajo de tipo consciente y que implica, lógicamente, esfuerzo, trabajo, bueno, como todo lo valioso en la vida. Ustedes ya son todos personas adultas y saben que lo valioso en la vida siempre implica esfuerzo. Cuando nos dicen que las cosas no hay esfuerzo es porque quizás no es tan valioso o no es valioso para nada. Entonces los temas espirituales o el camino espiritual puntualmente no tiene nada de romántico, no tiene nada de aromático, independiente que uno use esencia o uno use perfume del más caro, el Hugo Boss más caro del mercado, pero si uno no perfuma su corazón y limpia su cabeza, va a seguir cometiendo los mismos errores de siempre. Entonces el cambio es de adentro hacia afuera. Y si uno cambia por dentro, como decía Kant, lo exterior es el reflejo de lo interior. Entonces, en ese sentido, la educación fundamental del cual habla la cultura gnóstica es primero hacernos reflexionar respecto a la educación de hoy día. Ustedes saben que hoy día la educación prepara más bien para lo que es el mundo exterior que para una preparación de tipo interna del alma, una fortaleza mental, una fortaleza emocional, ¿qué decir física? Imagínense que la educación formal disminuyó las horas hace algunos años, disminuyó las horas de educación física, sacó algunos otros ramos, entonces al final la educación de hoy día tiene muchas cosas buenas, pero otras cosas muy malas, muy negativas, digamos. Entonces, por eso se estudia mucha historia, geografía, leyes, y en simple nos ayuda a tener una forma de ganarnos la vida, que no está mal, es parte de la vida ganarnos la vida, digámoslo así, tener el sustento, tener un ingreso para mantenernos a nosotros y a nuestra familia, pero hay un desarrollo de un solo centro principalmente. Recordemos cuando hablamos de la máquina humana, nosotros tenemos varios centros, y uno de esos centros es el centro intelectual, y la educación de hoy día apunta solamente al desarrollo de ese centro intelectual principalmente. Nadie nos enseña, ni en la básica ni en la media, en la universidad tampoco, acerca de cómo manejar las emociones, a gestionar las emociones, a reconocerlas, etcétera, a trabajarlas. Nadie en todos los años de educación nos ayudan o no hay un plan para fortalecer la parte física. Hay gente que lo hace por mera voluntad, pero son los menos. Entonces digamos, es solo memorizar y repetir la mayoría de las cosas que nos enseñan. Es decir, como que vamos repitiendo como loros muchas cosas. Nos dicen qué pensar, y por eso es que hay cierta programación, nos dicen, entregan conceptos, ideas, teorías, muchas cosas que nadie ha comprobado, pero hay que aprenderlas porque es parte del plan, es parte del sistema. Es decir, es una vía mecanicista en ese sentido, en que solamente el centro intelectual recibe información
para conservarla. Entonces, no nos enseñan cómo pensar, que es muy distinto, pero sí, la educación es muy buena para decirnos qué pensar. Y esa es una gran diferencia, porque uno debiese aprender a cómo pensar, y eso lo vamos a hablar más adelante. ¿Para qué se estudia? Muchos ni siquiera se preguntan el por qué, ¿para qué tanto estudio? Pero la primera respuesta es, tanto de los padres y de uno mismo, para tener un título. Hay mucha gente que todavía en el 2022 piensa que un título lo es todo. Y con esto no estamos diciendo que tener un título esté mal. Ojalá mucha gente tuviera un título. El problema está cuando la gente depende del título y cree que el título lo es todo y que con eso ya no puede hacer nada en la vida. Y hay miles de casos que mucha gente sin estudio ha hecho grandes cosas, grandes negocios, grandes empresas, grandes servicios a la humanidad. Entonces, lo importante en el sistema tradicional es pasar de año. Muchas veces, muchos de nosotros quizás estudiamos un ramo para pasar el año porque no nos interesaba, pero sí teníamos que pasarlo sí o sí porque o si no nos quedamos estancados. Es decir, para completar el ciclo del estudio, recibir el título y empezar a ganarnos la vida y autocontratarnos o que nos contraten de 8 a 5 o dependiendo de la jornada y empezar en ese ritmo de vida que no está mal, pero el problema sería que en ese ritmo de vida nosotros no tuviéramos, no nos hiciéramos conscientes de ese ritmo. Entonces, ese es el punto. Entonces, esta educación fundamental de la cual habla la Gnosis es la ciencia que nos permite descubrir nuestra relación con los seres humanos, con la naturaleza y con todas las cosas. Es una ciencia, una educación muy particular porque apunta a que respetemos la vida en todas sus formas y sobre todo respetando nuestra propia vida, nuestro propio cuerpo. Ya que hemos hablado de que nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida es el laboratorio donde podemos experimentar y podemos comprobar y analizar muchas cosas de las cuales eh, vienen de forma externa. Por lo tanto, aprender a respetar la vida, ¿sí? Desde niño, desde adolescente, principalmente, y comprendiendo nosotros estos conceptos, transmitirlos a nuestros hijos es la clave. Y recordemos que los niños aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan. Por lo tanto, este principio, si uno lo hace, lo integra, va a empezar a ver la vida y respetarla y tratarla de una forma distinta. Entonces la educación fundamental también apunta a conocer el funcionamiento de la mente, porque la mente es el instrumento del conocimiento, como todos sabemos, y debemos aprender a manejar ese instrumento, aprender a desarrollarlo, a cultivarlo armoniosamente, así como en todos los centros de la máquina humana, ¿cierto? Porque la máquina humana es un sistema complejo y que debemos aprender a controlar, conocerlo en todas sus dimensiones. Hay centros de la máquina humana que se expresan más bajo determinados escenarios y eso es lo que uno tiene que estar muy atento. Porque el yo, recordemos, hace nido, anida en la mente. La mente es un instrumento de la divinidad que por algo nos dio, ¿sí? Pero hay que aprender a utilizarla, porque en la mente misma también hay una parte muy oscura que es la parte donde anida el ego, anida los instintos, las emociones, las bajas pasiones, etc. Entonces, para formar al individuo con herramientas para su propia vida y las relaciones humanas, es indispensable este conocimiento de esta mente donde el yo siempre va a intentar hacer de las suyas, manejarnos, ¿sí? Bien, entonces nosotros debemos aprender a pensar muy de fondo. Y para aprender a cómo pensar, la clave está en pasos que no son tan difíciles de empezar a aplicar, como son la investigación, el análisis, la comprensión y la meditación.
Entonces, ¿se fijan que son pasos que en la universidad ni en el colegio nos hablan? Aprender a investigar, a discernir, a analizar, a digerir cada cosa que nosotros vayamos estudiando y por último pasarlo por el filtro de la meditación. Por eso la meditación para el estudiante gnóstico es tan importante, porque podemos tener acceso a una mente superior y que nos llegue información directa, incluso filtrar lo que uno ha aprendido, ha analizado e investigado previamente. Entonces la educación fundamental en el ciclo vital tiene distintas etapas. Por ejemplo, en la edad prenatal, el amor hacia el niño es clave, ¿sí? Lo que escucha, el afecto que recibe, todo eso, desde que el ser humano está dentro del vientre de la madre, cómo es la vida de esa madre, lo que ve, lo que escucha, lo que come, todo eso va a afectar a, o va a configurar parte de la psiqui de ese niño. Por lo tanto, es muy importante la educación fundamental en el ciclo vital, ya que en la infancia, por ejemplo, ayuda a formar equilibradamente, como hemos hablado en la clase de el mundo de las relaciones, tanto la personalidad y la conciencia tienen que ir de la mano, ¿sí? Porque cuando hay un desequilibrio entre la personalidad y la conciencia, empiezan los problemas. Es decir, si a un niño, por ejemplo, se lo está exaltando todo el rato que eres especial, que eres el príncipe, que aquí, que allá, a costa de hacer consciente de las cosas, ese niño, de hecho, de eso habla la psiquiatría y la psicología, de que en la niñez se forjan muchos narcisos, muchas personas con desequilibrios en su personalidad, con trastornos en la personalidad más adelante en la adolescencia y en la adultez, y que viven sufriendo después, y lo peor de todo, que hacen sufrir. Sufren y hacen sufrir. Y es porque los mismos padres cometemos esos errores con nuestros hijos, de todo el rato enaltecerlo, exaltarlo, que mi príncipe, que eres especial, a costa de hacerlos conscientes de su entorno, de su cuerpo, de sus emociones, de lo que come, cómo habla, porque los niños empiezan a aprender todo y empiezan a imitar todo. ¿Y de quién imitan? Imitan de la sociedad, imitan, imitan todo. Bueno, después tenemos en la adolescencia, ¿cierto? La educación fundamental es clave para que desde la adolescencia en que se empieza a manifestar esta fuerza, ¿cierto? Tan grande, tan maravillosa, el adolescente empieza a respetar sus energías, a hacerse consciente de sus energías, porque la adolescencia es donde comienza la mayor pérdida energética, en particular en el hombre, en particular en el hombre. Y es porque nadie le transmite el conocimiento de lo importante que es aprender a reconocer, valorar, cuidar, ahorrar y respetar sus energías, porque esas energías van a ir directamente con un crecimiento interno. Y el único perjudicado que hay por no respetar esas energías, por no cuidarlas, por no proteger, es la persona misma, el adolescente mismo. Entonces, si no lo aprende de adolescente, mucho menos después, aunque nunca es tarde. Siempre se puede hacer un cambio con voluntad independiente de la edad. En la juventud, después de los 22 años, hacia los, digamos, 28, también la educación fundamental nos habla de la importancia de descubrir la vocación, ¿cierto? Porque de acuerdo a eso va a ser la forma en que se va a ganar la vida, y eso tiene que ver mucho con el bienestar emocional de la persona y, por qué no decirlo, también de su nivel de felicidad. Porque si
pasa muchos años trabajando en algo que no le gusta, por ejemplo, eso va a impactar en su calidad de vida. Por lo tanto, si el joven aprende em, a descubrir esta vocación a tiempo, va a impactar eso en su calidad de vida, lógicamente. Después la edad más madura, sobre los 35 años, cuando generalmente ya se empiezan a formar hogares, es la importancia de orientar a los hijos, ¿sí? Todos sabemos que tener un hijo no es fácil, nadie nace siendo un buen padre, hay que aprender como en el camino, y por lo tanto es importante tener conciencia de lo que implica traer una vida a este mundo con sus dulces y agraz, más agraz que dulce en estos tiempos. Por lo tanto, mucha gente no toma conciencia de esto y trae hijo, trae hijo y trae hijo, y es una tremenda responsabilidad. Por lo tanto, es importante este punto igual. Y en la vejez, la educación fundamental apunta a alcanzar, obviamente, la sabiduría. ¿A quién no le gustaría ser sabio? Yo creo que no habría nadie que respondería, no, a mí no me interesa ser sabio, porque imagínense el sabio Salomón, que dicen que ha sido uno de los sabios más grandes de todos los tiempos, él lo único que pedía era sabiduría. Lo único que pedía él, sabiduría, porque con sabiduría se hace todo, se logra todo, se sale de todo. Ahí está la clave. Ahora, ¿cómo se adquiere sabiduría? Despertando conciencia. Por eso es la clave parte desde lo más tempranamente posible, empezar a despertar conciencia, hacernos conscientes de nuestro entorno, empezar a tener una relación armoniosa con la naturaleza, con los demás, con la sociedad, con nosotros mismos, con nuestro propio cuerpo y sobre todo con nuestra mente, donde empiezan a generarse todos los problemas. Entonces, esta educación fundamental de la cual nos habla la Gnosis tiene ciertas bases. Primero hablemos del tema de la disciplina, que también es como sinónimo de la resistencia, el cultivo de la resistencia, ¿no? Se nos enseña a resistir las tentaciones que trae, por ejemplo, la pereza, tentaciones de no estudiar, tentaciones de no ir a trabajar, de no ir al colegio, jugar, reír, burlarnos de los maestros, violar reglamentos. Entonces se tiene un concepto equivocado que mediante la disciplina podemos comprender la necesidad de respetar el orden en las instituciones. Y la verdad que cuando se resiste algo, luego ante cualquier descuido caemos en ello con más fuerza por toda esa represión que hemos hecho sobre eso. Ejemplo, el celibato. La energía es algo que no se puede, siempre está en movimiento. Y si no se aprende a canalizar, hemos hablado que por algún lado va a explotar. Y explota y la toma generalmente, por ejemplo, con las ideas que le vienen a las personas que hacen daño, que cometen delitos sexuales, parten por aquí, después se transmite al centro emocional, instintivo y final motor, donde comete el abuso, comete violaciones, comete abusos a niños, etc. Por lo tanto, es muy importante comprender que quien reprime un vicio, una conducta, va a terminar perjudicado. Y en todas las clases que hemos tenido, las 10 anteriores, hemos hablado que nosotros debemos no reprimir los vicios que tenemos, sino que primero que todo hacernos conscientes de esos vicios, ¿sí? Es decir, co conocerlo en toda su magnitud. Y después empezar a estudiar el vicio que tenemos, a comprenderlo, someter a meditación ese vicio o una mala conducta, para que desde ahí nosotros podamos pedir la eliminación de ese vicio e ir corrigiendo paso a paso, poco a poco, distintos aspectos negativos de nuestra vida, de nuestra conducta, etc. Entonces la disciplina impuesta siempre va a generar una resistencia.
tiene piernas cortas, podríamos decir. Lo que no tiene piernas cortas es la conciencia. Cuando alguien comprende algo a fondo y comprende que está incorrecto, que le hace mal a él o a ella, y siente la necesidad, ojo, siente la necesidad de cambiar y toma la decisión de cambiar y le aplica voluntad, ese cambio sí es duradero. No es garantía de que lo dure de por vida, pero sí es más duradero. Y si lo mantiene a raya toda la vida, siguiendo con el ciclo de la conciencia y la aplicación de la conciencia, eh, nunca más es posible que vuelva a caer en ese vicio o mala conducta. Entonces, la disciplina impuesta destruye la sensibilidad humana. Por lo tanto, a diferencia de la disciplina autoimpuesta, que aumenta la sensibilidad humana, que no quiere decir que se vuelva hipersensible, porque no hay que ser ni hiposensible ni hipersensible, hay que ser sensible, ¿sí? Eso es muy humano. Pero hay que tener ciertas bases. Por ejemplo, conciliar el orden con la libertad. Porque se dice, aquí en la cultura gnóstica, se enseña que, por ejemplo, el orden sin libertad es tiranía. ¿Sí? Cuando hay un excesivo, un libertinaje. No sé si me explico. Es decir, cuando hay puro orden y no hay una parte de libertad, es tiranía. Tiene que estar equilibrado el orden y la libertad. Pero al contrario, la libertad sin orden es anarquía. Y lo hemos visto. O sea, tiene que haber una libertad dentro de los márgenes que nos da la sociedad, etcétera, pero tiene que haber un orden también, porque sin orden no funciona nada. Por eso es que el orden y la libertad tienen que estar equilibrados. Conciliar el orden con la libertad es la base de la educación fundamental. Y eso no es para aplicarlo tanto afuera, sino que aplicarlo dentro de nosotros mismos, ¿sí? En nosotros mismos, en el día a día. Porque, por ejemplo, si nosotros no tenemos un orden y simplemente nos damos libertades, no vamos a tener resultados en nuestro día. Tenemos que tener una organización, tenemos que tener una planificación del día. Mucha gente vive al día a día como un electrón, saltando por acá, pero hay que tener un orden y cierta libertad. Eso hay que saberlo aplicar a nuestra vida. Entonces, hablamos de qué pensar y cómo pensar, ¿cierto? Que la educación, la sociedad, todo nos insta a decirnos qué pensar, pero nadie o muy pocas instancias nos invitan a, al tema de cómo pensar. Entonces existe una tendencia perversa a esclavizar a la mente ajena. Esclavizar o manipular la mente ajena es considerado magia negra. De hecho, eso es lo que intentan hacer muchas personas, instituciones, políticos, etcétera, porque tener a la gente esclavizada les conviene, pero depende de uno salirse de eso. El padre, por ejemplo, quiere meterle al hijo sus ideas a la fuerza. Eso es muy común cuando, por ejemplo, un papá tiene una ideología política y desde chiquitito empiezan a adoctrinar en esa ideología política al niño. Los profesores de la escuela también regañando, castigando. Ahora, bueno, ahora no se puede hacer tanto eso por el tema de los derechos del niño, afortunadamente. eh, si, por ejemplo, le coloca malas calificaciones y el alumno o alumna no lo acepta dictatorialmente, las ideas de este profesor.
eso también se ve en los colegios, en las universidades, que hay mucha transmisión de ideología. Hay universidades captadas totalmente por la ideología, de un lado. Entonces es indispensable que los profesores le enseñen a los alumnos y alumnas cómo se debe pensar. Y el proceso para aprender cómo se debe pensar es investigar, analizar, inquirir, reflexionar, meditar, para que aflore la comprensión. Siempre esos pasos nos debe llevar a la comprensión, antes que simplemente aceptar ciegamente. Por eso es que, por ejemplo, nosotros siempre le hemos dicho en este curso, no crean nada de entrada. Investiguen, analícenlo con su propia vida, con su propia conducta, reflexionen mucho. Nosotros siempre hemos estado hablando de reflexionar harto, mándenme sus reflexiones, le he dicho por audio. La idea es ir al fondo, meditar para que aflore esa comprensión. Y los cambios que uno haga en este camino, porque recordemos que la gnosis como conocimiento busca que nosotros hagamos cambios en la forma de pensar, sentir y actuar. Pero la idea es que esos cambios sean por conciencia, por comprensión, no porque en un curso escucharon que, por ejemplo, perder las energías de todo tipo no es conveniente para la persona, no, sino que sea producto de investigar, de analizar, de experimentar en uno mismo, de comparar, por ejemplo, la vida común y la vida cuidando las energías, por ejemplo. A ver qué diferencia hay. Que ustedes mismos comprueben en su vida, en su cuerpo, en sus energías, la diferencia. ¿Se fijan? Eso es muy distinto. Y eso se va a hacer carne y sangre en ustedes, se va a convertir en su verdad. Y cuando se convierte en su verdad, eso nadie se lo puede quitar, porque es fruto suyo, no es fruto de una opinión externa, no es fruto de una ideología externa, no es fruto de que alguien se lo escuché o lo leí en un libro, no, es fruto de su experiencia. Entonces la verdad no es cuestión de creer o no creer, sino de experimentar, de vivenciar. ¿Ok? Bueno, ya hablamos de que todo esto apunta a cómo pensar, ¿cierto? Y ahí están los pasos. Lógicamente, todos estos pasos, dentro de la cultura gnóstica, lo que más hay es para investigar, para analizar. Siempre se busca el análisis, la reflexión, y una de las prácticas que más se hace es la meditación. La meditación no solamente tiene efectos físicos, sino que tiene efectos emocionales, tiene efectos mentales, porque nuestro día a día muchas veces eh, es tan complejo que terminamos muy agotados. Jornadas extensas, problemas con los compañeros, miradas, conversaciones. Entonces, nosotros debemos aplicar la, o tener la comprensión que es producto de la acción de la conciencia. Y hay algo muy particular que todos hemos sentido y vamos a seguir sintiendo, que es el miedo. Y el miedo está arraigado en nuestras vidas. De hecho, el miedo está inserto en todos los yoes. Está el miedo insertado en la pereza, en la gula, en la lujuria, en el orgullo, en todas las cabezas de legión está el miedo. Y la búsqueda de seguridad. Porque el miedo trae lo otro, ¿sí? Porque cuando no hay una, una conciencia, lógicamente el ser humano instintivamente empieza a buscar la búsqueda de seguridad. Y si se fijan ustedes, el mercado se basa mucho en venderle a la gente sus inseguridades, ¿sí?
Entonces, el miedo está asociado a la búsqueda de seguridad y si ustedes lo piensan, en la sociedad incluso hay delitos que se cometen basados en el miedo, porque como está esa ignorancia, no está esa formación, entonces hasta ciertos delitos se cometen por producto del miedo. Y esto no es estar justificando el delito, al contrario, el delito es delito y tiene que ser juzgado terrenalmente. Entonces los maestros siempre han debido o deben enseñar al niño la virtud del valor, ¿sí? Los griegos eran muy buenos para esto. Hacían del valor precisamente uno de los principios, uno de los estandartes en la educación. Pero hoy día eh, a los niños, a los adolescentes no se les transmite la importancia de tener valor en la vida, de ser valiente, gallardía. Admiramos a los héroes de antaño nomás, por su gallardía, por su valor, se le hacen estatuas, pero nadie habla de que es importante que uno integre ese valor. Y el estudiante gnóstico de por sí aprende por la propia preparación y la comprensión y la conciencia a tener valor, porque los misterios se van despejando. Y recordemos que los miedos están asociados a la ignorancia también. Entonces mucha gente tiene miedo a cambiar de trabajo, a pesar de que está sufriendo, cambiar de trabajo. Hay gente que tiene miedo a dejar una pareja que es pura infelicidad, por ejemplo, a pesar de que hay muchas veces violencia intrafamiliar, por ejemplo, por miedo. Y bueno, ahí la sociedad debería apoyar, pero ¿y si no apoya? Imagínense, es complicado. Por lo tanto, por eso es que esta educación tendría que venir antes. Es común que los padres atemoricen al niño o al joven para que estudie. Le dicen, si no tienes un título no vas a ser nadie. ¿Y será tan así? Hoy en día, con todas las herramientas que hay tecnológicas, cualquier persona sin un título universitario, pero que tenga valor y sea trabajador, puede hacer un negocio de cualquier cosa. No necesariamente para que se haga millonario, pero puede ganarse la vida. Y al contrario, hay gente que puede tener un título y ser muy miserable, vivir muy mal. Entonces no está la verdad ni en un lado ni en el otro. La clave es el valor. Entonces esto lleva a que se conviertan en personas acomplejadas y llenas de miedo para vivir, y eso se traslada a la sociedad. Entonces, mucha gente hoy día se ve mucho en los vecinos no hablan mucho con los vecinos, ¿por qué? Por este miedo, por estos complejos. Eh, entonces, la sociedad está llena de temores. Ahora, hay cosas externas que justifican cierto temor, sí, por ejemplo, la delincuencia. Pero a pesar de eso, que es una realidad y es un hecho externo, uno debe trabajar el valor internamente, siempre, porque uno no puede dejar o no debiera dejar su vida en función de lo que pueda decir una autoridad externa. Eso es delicado. Entonces, la sociedad en este sentido, como está llena de temores, busca seguridad en todo tipo de cosas. Se llena la casa de alarma, rejas por todos lados, y al final vive como esclavo dentro de su propia casa, que trabajó tanto para comprar la casa, etc. Entonces al final se dan cuenta que llegamos siempre a lo mismo, llegamos a que la clave está en la riqueza interior, en lo que hay adentro, en cómo manejo mi psicología, cómo manejo mis emociones, ¿sí? Cómo manejo mi conducta. Porque hay muchas cosas externas que no vamos a tener el control y no las tenemos.
Entonces se teme a la vida, se teme a la muerte, al que dirán, al perder la posición social, económica, política, el prestigio, el dinero, la casa bonita, la bonita esposa, el buen marido, el empleo, el negocio, el monopolio, los muebles, el carro, mis dos casas. Y si me roban las cosas, como dice el chiste Coco Legrand, eh, a todo se teme, abundan por todas partes gente cobarde, miedoso, pero nadie se, pero nadie se cree a sí mismo cobarde, eso es lo paradójico. Si usted le pregunta a usted cómo se siente, valiente o cobarde, la mayoría de la gente le va a decir que valiente, valiente, no es que el ego nos hace sentir la autopercepción que nos hace el ego a través de los filtros, nos hace vernos distorsionados. Todos presumimos ser fuertes, valientes, entonces es urgente enseñar a las nuevas generaciones a no temer y a no buscar seguridades en nada ni en nadie. Hay un autor que decía, en la vida no hay seguridades, no hay seguridad de nada, solo oportunidades. Y depende de cada quien usar, captar esas oportunidades, trabajarlas y darle. Y desapegado. Si le aplica una octava superior que es el desapego, esa persona está en el mejor de los mundos porque no va a estar sufriendo. Hay gente que tiene todo, 2 casas, 2 autos, familia, y a pesar de eso, sigue con todos estos dramas. ¿Por qué? Porque no ha trabajado lo interno. ¿Ustedes se han preguntado por qué gente tan famosa y ultramillonaria se separan igual de sus parejas? Y son parejas que externamente son espectaculares, hombres y mujeres, actores famosos, etcétera, multimillonarios, y se separan igual. ¿Por qué pasará eso? ¿Por qué ese hastío le llega igual? Por ejemplo, lo último que nos muestra la sociedad, ¿cierto? La separación de Shakira con Piqué. Shakira, imagínense. Muchos hombres desearían estar con Shakira, ser el esposo de Shakira. Pero resulta que Piqué y Shakira se terminan separando igual. ¿Por qué? Y eso que están forradísimos de dinero. Tienen todo. Entonces, ¿qué faltará internamente? Entonces la persona dice, chuta, si les pasa a ellos, ¿qué nos queda a nosotros que andamos de a pie? Entonces los que andan, quizá hay una parejita que anda de a pie, pero que son inmensamente dichosos. ¿Por qué? Porque están equilibrados, porque están trabajando siempre internamente. ¿Se fijan? Entonces cuando hay una diferencia de opinión, saben escuchar. Cuando hay una diferencia de opinión, saben respetar el turno que termine de hablar la otra persona. Se respetan, hay una devoción hacia el otro. No se ve como una cosa más. Muchas parejas tienen a sus parejas como una cosa, como un objeto. Cosifican al otro. Y si a eso le agregamos trastorno de la personalidad, los narcisos, por ejemplo, viven manipulando a los demás porque son incapaces de crear afectos verdaderos. Sufren y hacen sufrir. Entonces, en resumen, hay que trabajar nosotros en la valentía, en el valor, porque así lo vamos a poder enseñar. Por ejemplo, su impulso interno le da ganas de vivir en otra parte, en otra ciudad, pero el miedo no nos permite hacer los cambios. Entonces, la búsqueda de seguridad. Ahora, eso no quita, tampoco hay que irse al otro extremo. Eso no quita que, por ejemplo, alguno de ustedes, como padre de familia, tenga un seguro de vida para sus hijos, porque nadie tiene la vida comprada. Es inteligente tener un seguro de vida, por ejemplo, con ahorro. ¿Por qué? Porque todos nos vamos a morir. Ahora, la diferencia es cuándo. Y si no me muero hasta los 80 años, bueno, todo lo que acumulé 40 años me sirve como ahorro, con sus intereses, con la octava maravilla del mundo, que es el interés compuesto.
como dicen. Pero la clave es no apegarse a esas cosas, ¿sí? La doctrina gnóstica o la cultura gnóstica no le prohíbe nada a nadie. Uno tiene que estar consciente de las cosas y saber actuar, saberse mover, ¿sí? En resumen, como lo que hablamos del día, trabajar en esa pureza interna, en esa blancura interna, como la paloma, pero ser inteligentes como la serpiente. Saber escuchar y saber vivir, bases clave también en esta educación. Cuando habla el profesor, el conferencista, etcétera, el auditorio parece estar muy atento por fuera. Es lo que podría estar pasando en esta clase o en las clases anteriores, o en las clases que vengan más adelante, en este curso. Como siguiendo en detalle cada palabra del orador. Todo da la idea de que están escuchando, que se hayan en estado de alerta. Más en el fondo psicológico de cada individuo hay un secretario que traduce cada palabra del orador. Y eso es lo que tenemos que trabajar y estudiar. ¿Sí? El yo traduce todo de acuerdo a sus propios prejuicios, sus propios dogmas, sus propios temores. Él quiere tener el control de todo. Él lo que más le aterra es perder el control. Entonces hay que trabajarlo. Hay que aprender a escuchar. Y escuchar no solamente con los oídos, escuchar con el corazón. Eso es muy importante tanto a nivel de la pareja, a nivel en la familia, en la parte laboral. Hay gente que nunca nadie la escucha, sinceramente. La mente condicionada por las experiencias de tantos y tantos ayeres solo puede ver el presente a través de los lentes turbios del pasado. El pasado siempre, o nuestra experiencia presente siempre va a estar coloreada por lo pasado. Por eso es importante trabajar en la clave de sol, aquí y ahora, porque así podemos minimizar el impacto de estas experiencias, de estos ayeres que nos han eh, dejado huella en la psiqui, sobre todo en la infancia, sobre todo en la infancia. Hay un autor que dice que la verdadera patria de una persona es su niñez. Imagínense. Por eso hay que cuidar la niñez de nuestros niños. Hay que protegerlos, hay que cuidarlos, hay que saberlos educar, hay que saberlos incentivar, a que tengan todos estos principios de chico. Si queremos escuchar, si queremos aprender o escuchar para descubrir nuevas cosas, debemos vivir de acuerdo a la filosofía de la momentaneidad. Muy importante, filosofía de la momentaneidad, que es vivir el momento, estar presente aquí y ahora, concentrado. Y cuando uno se concentra aquí y ahora, es más eficiente y eficaz. Mucha gente no es tan eficiente porque está anclado en el pasado o ya está pensando qué hacer más rato, mañana, la próxima semana. Entonces pierde intensidad en el presente. Imagínense si yo no estuviera presente aquí con ustedes, a pesar de que estamos virtualmente, pero estamos presentes virtualmente, y estuviera anclado para adelante hacia atrás, futuro pasado, le haría una muy mala clase. Entonces yo tengo que hacer todo mi esfuerzo para estar aquí y entregarle herramientas que les sirvan y ojalá no llegar tanto aquí, sino llegarles acá, para que se siembre estas ideas de que es posible tener una vida más plena, más equilibrada, dentro de toda la avalancha de negatividad y de cosas externas que hay y que van a seguir llegando aún más. Entonces hay que aprender o tener el objetivo de ser un individuo íntegro. La falsa educación solo se preocupa por enriquecer el intelecto, como ya hablamos, y darnos una profesión, una técnica para ganarnos la vida. Pero eso no es integridad. Esto nos ha llevado al progreso tecnológico para dar solución a muchas problemáticas a nivel superficial de nuestra existencia. El progreso nos ha dado comodidad
Eh, y no es malo tener comodidad, no es malo tener comodidad. Lo malo es identificarse, nuevamente, volvemos a las bases, identificarnos con la comodidad. Ah, es que si tengo comodidad soy feliz. Si tengo incomodidad, soy infeliz. O sea, estamos siempre dependiendo de cosas externas. Vivir exclusivamente en el nivel superficial significa, de hecho, atraer sobre nosotros y sobre nuestros hijos miseria, llantos y desesperación. Porque el nivel superficial, por ejemplo, es no afrontar las emociones negativas, no elaborarlas, no conversarlas. Y recordemos que así como la energía estalla por algún lado, las emociones cuando se guardan, en algún minuto explotan. Y no explotan con conciencia, explotan de la peor forma. Entonces, es importante elaborar la emoción negativa. De hecho, el concepto de felicidad actual, la ciencia, porque recordemos que el concepto de felicidad estuvo mucho tiempo en manos de los teólogos, de los filósofos, pero hoy día la ciencia tiene su definición de felicidad y se las voy a dar, porque a mí me ha servido mucho. La felicidad se define como un estado de ánimo que es producto de tener sentimientos estables en el tiempo, sentimientos estables en el tiempo, y que son derivados de trabajar las emociones negativas. Entonces, las emociones negativas, como la rabia, la ira, la intolerancia, los celos, etcétera, etcétera, hay que trabajarlos. ¿Y qué mejor manera de trabajarlo que aplicar conciencia, reflexión? Pero no ocultarlas bajo la alfombra, porque eso después trae más llanto, más discusión, más desesperación, más divorcio, niños que quedan sin hogar, etc. En nuestras profesiones y nuestra vida siguen en el fondo apareciendo nuestros miedos, nuestros complejos, dolor, competencia, envidia y codicia. La sociedad nos invita a la competencia. ¿Uno debe ser competente en su trabajo? Sí, porque tiene las competencias para, pero no andar compitiendo, porque la competencia finalmente solo trae infelicidad, porque siempre va a haber uno mejor que uno, y siempre va a haber uno peor que uno. En fin. Entonces, sin la comprensión de nosotros mismos, la mera ocupación, profesión, nos lleva al dolor y a la búsqueda de evasivas. Atención aquí. Algunos buscan escapatoria a través del alcohol, los pubs, los bares, los nightclubs, drogas, lujuria y degeneración sexual. Entonces, lo que hablamos posteriormente, si nosotros no elaboramos, no afrontamos nuestras emociones negativas, si no las comprendemos, inevitablemente vamos a caer en escapatorias, en evasivas. De hecho, la mayoría hace eso. No quiere afrontar sus emociones negativas o el daño que, por ejemplo, ha traído algún tema de la infancia, de la adolescencia o de alguna pareja última. Y cae en el alcohol, cae en las drogas, cae en la prostitución, no que se haga prostituto la persona, sino que usa los servicios sexuales de una prostituta. Eh, Hay mucha gente que gana buen dinero, pero gran parte de su sueldo se va en prostitución. Entonces, imagínense. Y más adelante, cuando hablemos del tema del karma y veamos que andar de pareja en pareja o de experiencia sexual distinta toda la semana es terrible. El ego se embeleza un rato con el placer, pero a nivel
kármico, a nivel energético, es terrible. Entonces, ya no va a ser tan, cuando se toma conciencia, ya no es tan placentero. Cuando se quiere reducir toda la vida a una técnica o profesión, a un sistema para ganar dinero y más dinero, el resultado es el aburrimiento, el fastidio y la búsqueda vacía. Volvemos a la búsqueda vacía, porque si no le damos un sentido a nuestra vida, y el sentido siempre va a estar en el servicio. Hoy día un alumno me preguntaba por interno o me comentaba sobre el sentido de la vida. El servicio, o sea, el sentido de nuestras vidas siempre va a estar de alguna forma ligada o conectada, relacionada con el servicio a los demás, en tener o hacer algo útil a los demás. Y cuando nosotros somos útiles a los demás, siempre vamos a sentirnos plenos y satisfechos. Pero bueno, eso hay que irlo manejando igual porque a veces mucha gente no le queda otra que tener un trabajo porque gana bien, a pesar de que se sienta aburrida, a pesar de que ya no vea mayor escalamiento en su posición, etcétera. Y bueno, cada quien tiene que hacer su propio análisis. Pero sobre todo aquí el tema que se cae en el fastidio y la búsqueda de evasivas a través de cosas externas como la droga, el alcohol, prostitución, etcétera, siempre por las mismas causas, por no trabajar nuestras emociones negativas, nuestros complejos, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Entonces la educación fundamental, al mismo tiempo que estimula el aprendizaje de una técnica para ganarnos la vida, debe realizar algo de mayor importancia, debe ayudar al hombre a experimentar, a sentir en todos sus aspectos y en todos sus territorios de la mente el proceso de la existencia. Eso es lo que busca una educación fuerte, una educación fundamental, que no solamente nos permita ganarnos el pan, sino que ver y experimentar la vida en todas sus aristas, no solamente en la parte laboral y económica. Eso es muy eh, acotado, es muy acotado. Bien, en esta clase vamos a dar una práctica que tiene que ver con o relacionada con las otras prácticas que ya hemos dado, pero esta es un poquito distinta porque la runa Fa, bueno, es un tipo de runa, y las runas conforman el antiguo lenguaje de lo que se llaman los nórdicos, grabadas en distintas partes, pero en síntesis las runas son una disciplina esotérica, ¿sí? Donde se hayan contenidos, por ejemplo, ejercicios o posiciones físicas que combinadas con, por ejemplo, con la imaginación, producen un efecto físico y psicológico superior, trascendental, ¿sí? Porque combina el verbo, combina posiciones físicas, entonces, combinada con la concentración, la voluntad y la imaginación, producen estos efectos en nuestro cuerpo físico, en nuestra emoción y en nuestra psicología. Si estos ejercicios lógicamente se hacen mecánicamente, así como autómata, no producen ningún efecto, porque son, recuerden, ejercicios físico-esotéricos. Entonces son como una gimnasia sagrada. Entonces esta runa, la runa Fa, que aquí está el símbolo en negro, uno debiera ponerse frente a oriente, dice de mañana o noche, pero en realidad uno la puede hacer en cualquier momento, lo importante es hacerlo. Imaginando la luz solar ingresando por los vórtices de las palmas de las manos, tal cual el mono, ahí de rojo. Así, mano izquierda hacia arriba, mano derecha al frente. Ahí. Sí, muy concentrado. Entonces, consta, yo le voy a mandar un video cortito donde se explica paso a paso, pero básicamente uno concentrado ahí, uno se concentra y dice en voz alta, fuerza maravillosa del amor,
avivad mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte. Fa, fe, fi, fo, fu. Y nuevamente volvemos a decir, fuerza maravillosa del amor, avivad mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte. Y nuevamente mantralizamos fa, fe, fi, fo, fu. Al menos hacerla 3 veces. Yo la hice aquí sentado como para darle una idea nomás, pero yo les voy a mandar un video breve, así como les mandé una guía para la transmutación con el mantra Hamsaj. Esta runa fa es importante, igual que ustedes la pueden hacer, háganla solo, porque cuando es importante hacerlo solo, porque la gente que no conoce esto ya se está volviendo loco, tiene sus prejuicios, ustedes saben, ustedes entienden. Pueden hacerlo cuando estén solo en su habitación, en algún lugar por ahí, o en la playa, etcétera. Pero es importante que comprueben, bueno, lo vamos a hacer también cuando nos juntemos presencialmente. El otro miércoles ya nos vamos a volver a juntar nuevamente a practicar. Así que háganse un tiempo para el otro miércoles a las 7 de la tarde. Los de Antofagasta sí o sí háganse un tiempo. Ahora, si alguno de ustedes entra a faena, el martes me avisa, porque quizás nos podemos juntar antes, ¿ya? Pero me dice por interno. Así que esa es la runa Fa, una práctica que tiene que ver con ya empezar a realizar otro tipo de ejercicio. ¿Qué debemos seguir haciendo? Practicar, 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 estudiar y practicar, estudiar y practicar. Observador observado. ¿Qué es lo que es lo observado? La conducta, el vicio, el ego, el yo de turno. ¿Quién lo observa? La conciencia. Clave de sol. Sujeto, ¿quién soy en este momento? ¿Quién es el que está pensando? ¿Quién es el que está sintiendo? ¿Qué personaje hay en mí en este momento que es el que tiene el control? ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Recuerdo de sí, vocalización. I, E, O, U, A, M, S, las vocales de la naturaleza, vocalizarlas. Ejercicio retrospectivo. ¿Qué hice en el día? ¿En qué momento me faltó conciencia? ¿En qué momento le di paso a algún yo de turno, etcétera? Practicar transmutación sexual con el mantra Hamsaj. Tienen que ir comprobando eso. Concentración. ¿Ve? Tenemos varias prácticas. Hay que ponerse el overol y trabajar harto. Bien. Prendan sus cámaras para ver que estuvieron presentes o yo estaba hablando solo. Bien. ¿Qué, qué tienen por ahí? ¿Qué tienen para preguntar, consultar, comentar? ¿Quién Yo dice quería yo? hacer una pregunta. Yo. Diga, Mónica. ¿Cómo poder vencer todos esos miedos? Porque esos miedos los inculcan muchas veces los padres, como dice usted, y a la vez también la baja autoestima. eh, Principalmente lo mío es el miedo a lo desconocido o al cambio. Bueno, Entonces, ¿cómo poder vencer esos miedos? ¿Cómo poder bueno, ayudarse a uno mismo? de partida aceptar que uno tiene miedo. Y el miedo por algo está, es parte del centro instintivo. La divinidad y la naturaleza lo ha dado, nos dio el centro instintivo porque tiene una función. Pero uno debe aprender a actuar a pesar del miedo. Porque claro, el miedo viene muchas veces de la ignorancia de lo que desconocemos. El miedo a lo desconocido es general. Pero ahí es donde uno tiene que hacer su trabajo. De muchas veces, a pesar del miedo, hacer las cosas igual. Porque la única forma de superar ese miedo de turno
es actuando. Por ejemplo, si a alguien le da miedo, no sé, meterse al río Loa, en Calama. Ah, es que me da miedo porque hay mucho frío y no sé qué. Hay que meterse. Yo me he metido, ¿eh? Yo voy muy frecuente a Calama. Y hay que vencer, hay que hacer cosas así, o sea, con cosas chicas y cosas más grandes. El miedo siempre va a estar ahí, ¿eh? Pero el problema no es el miedo, es como el ego. El problema no es el ego, el tema es qué hacemos nosotros, cómo nos plantamos frente al ego, qué decisión tomamos. Es lo mismo con el miedo. Es como el hombre que le da miedo hablarle a una chica que le gusta. Eso es muy común. Sobre todo ahora que las nuevas generaciones eh, están todo el rato, no saben hablar, puro chat, entonces no saben acercarse a otra persona. Y ese es un miedo. Uy, ¿cómo me acerco? ¿Cómo le hablo? ¿Qué le digo? El miedo al rechazo. Y si me dice que no y si no me pesca, el miedo a ir a una entrevista. Y si me rechazan, no me... Lo mismo, siempre va a estar ahí. El punto es que, ¿cómo nos plantamos en ese sentido, Mónica? Y ahí es donde uno tiene que acordarse quién lo acompaña. Hay una frase bíblica que dice, si supieses quién te acompaña en todo momento, no temeríais. Escríbela por ahí. Si supieseis quién te acompaña en todo momento, no temeríais. El problema es que como estamos dormidos, no sabemos quién nos acompaña. Ni siquiera Hay, sabemos para dónde vamos nosotros mismos, menos hay sabemos un, quién nos acompaña. sí, pues, hay un maestro que dice que hay ejércitos de ángeles detrás de nosotros cuando nosotros nos decidimos a hacer cosas en pos de nuestra realización. Ejércitos de ángeles detrás de nosotros, aunque no los veamos. Imagínense, que andan abriendo los caminos no físicos, energéticos y espirituales. Lo decía, creo que Paracelso. Así que eso hay que hacer. Plantarse frente al ego con gallardía y valentía. Plantarse frente al miedo con gallardía y valentía. Y pedir ayuda, siempre asistencia del padre y de la madre. Porque uno como persona humana somos débiles. Pero con voluntad y con la asistencia de las fuerzas superiores, por eso están las potestades, los arcángeles, toda la jerarquía divinal que hay hacia arriba. Ellos están para servir, pero uno tiene que hacerse merecedor de su ayuda también. ¿Y cómo uno se hace merecedor? Cuando uno está cambiando, cuando uno se está purificando. Eso es lo único que nos exigen. Diferente de las otras jerarquías negras, entidades diabólicas, que no le exigen nada a uno en términos de pureza, al contrario, cuanto más negro uno sea, mejor. ¿Qué le interesa a ellos? Que seamos sus esclavos. Y nos dan riqueza, fama, todo lo que todo eso que hipnotiza. Pero ¿qué perdemos a cambio? Nuestra alma. Entonces, uno decide, ¿se va para acá o se va para allá? Entonces, mejor, aquí sugerimos mejor trabajar en la regeneración para hacerse amigo de todas estas potestades que están ahí, arcángeles, ángeles, divinidades de todo tipo. Los logos planetarios, Uriel, Michael, Samael, Orifiel, todos tienen sus especialidades. Por ejemplo, Uriel, el logos Uriel, el arcángel Uriel, su especialidad es el amor, la familia. Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene problemas con su pareja, puede hacer trabajos con Uriel, pedirle que despeje esas desarmonías que hay en el hogar, para que reine la armonía. Si alguien tiene un trabajo, por ejemplo, tiene temas de
que no puede conseguir una casa o arriendo o un cambio de ciudad, cosas así, el logo Samael, por ejemplo, que es de la fuerza. Entonces, hay distintos trabajos para cada necesidad. Eso, qué más hay por ahí? ¿Qué dice Carlos? ¿Qué dice Fermín? Rigoberto. Vemos las puras caras de Rigoberto. Gastón, Carlos, buenas noches. Principalmente me siento un oyente esta clase. Siento que estoy algo atrasado en algunas otras, por eso me guardo algunos comentarios, pero he aprendido bastante. Estoy avanzando de a poco. Bueno, algo te había comentado que he tenido unos temas algo personal y complicado durante este tiempo, pero agradecido de verdad. Bueno. ¿Qué más hay por ahí, Fermín? Antes que se nos quede dormido. No, estamos claros, totalmente claros, aprendiendo ahí de a poco en esta senda. Excelente. Sí. Sí, hay que quedarse en esta clase con el tema del miedo, hay que darle una reflexión ahí, el tema de la búsqueda de seguridad permanente que nos insta la sociedad. Ahí hay que darle vuelta. Bueno, estimados, el fin de semana aprovechenlo, lean los PDF, vuelvan a ver alguna clase que ustedes estimen que quedaron medios cojos. Recuerden que este conocimiento y esta cultura es para toda la vida para el que lo quiera hacer. Entonces, conocimiento, es un mar de conocimiento. Lo importante es que se pongan al día y el lunes ya tendríamos la clase 12, que es el árbol genealógico de las religiones. Vamos a aprender ahí que todas las religiones, por diversas que sean, todas tienen un tronco común. Muy interesante esa clase. Y controversial también al mismo tiempo, en algunos casos. Bueno, recuerden que me pueden mandar audio cuando con sus reflexiones, sus entendimientos, y ahí vamos puliendo. La idea es ir profundizando, sacando las capas de la cebolla. ¿Sí? Tengan esa confianza, no les aseguro que contesto al tiro, porque a veces yo estoy con mis cosas, mis trabajos, pero en el día sí. Así que eso es muy importante, que ustedes saquen sus propias reflexiones y los manden en un audio, a mí de forma interna, no al... y ahí con total confianza y confidencialidad, por cierto. ¿Ya? Eso. Estamos en contacto, nos vemos el lunes, buen fin de semana. Vale, igual, listo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Buen fin de semana, hasta luego.